Tercer tema de la materia evangelismo. Acción, ministerio de la reconciliación. Aquí debemos llevar el evangelismo a una acción. ¿Por qué? Porque hay un ministerio que debemos cumplir todos, que es el ministerio de la reconciliación. Segunda carta de Corintios, a los Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, todo el que ha sido reconciliado con Dios, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si tú fuiste reconciliado con Dios, tú tienes el ministerio universal de la reconciliación. Toda persona reconciliada con Dios tiene el ministerio de la reconciliación. Recuerde que Dios quiere usarte para llegar a otras personas. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es Dios el que lo reconcilia en Cristo al mundo, pero Dios te está usando a ti o te quiere usar a ti para reconciliar a otras personas. Así que todos debemos evangelizar. El evangelismo no es un asunto de algunos de la iglesia, no es un asunto simplemente del pastor, ni del líder, ni del que tiene el ministerio evangelístico, no es un asunto de todos. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y Mateo también dice, y hacer discípulos. ¿A quién le dijo? A todo el que había creído tiene que ir a ser discípulos. Así que tú y yo tenemos este ministerio, es un privilegio, es un mandato y tenemos que tener compasión para hacerlo, pero es para todos. Tres pensamientos sobre Dios. Estos tres pensamientos, uno cuando va a evangelizar dice, pero ¿qué pensará la persona? Sepa que hay tres pensamientos básicos en toda persona que uno va a evangelizar. Si usted tiene este principio, va a empezar a entender a la persona. El primer pensamiento es un pensamiento ateo. Esta persona cree que Dios no existe. Y hay tres tipos de ateísmo. El ateísmo por concepto, es decir, tiene tantos conceptos en la cabeza que piensa que Dios no existe. ¿Cierto? Muchos de los conceptos incluso no los ha resuelto. La siguiente por la cual la persona se hace atea es por resentimiento. Es decir, por ejemplo, es típico que murió un familiar y le echa la culpa a Dios y prefirió no creer en Dios por la muerte de este familiar. Entonces, el segundo caso por el cual la persona se vuelve atea es por resentimiento. Y el tercer caso por el cual la persona se vuelve atea es por moda. Ve que todo el mundo dice que es ateo y dice, yo también soy ateo. ¿Cierto? Suele mucho en los colegios, en la universidad, decir, yo soy ateo, pero a veces no hay ni convicción ni nada, simplemente dice que es ateo. Entonces, es una mente atea lo que usted puede encontrar. Otro pensamiento que usted puede encontrar es el pensamiento agnóstico. Es la persona que no le importa, digamos, o no le quiere importar si Dios existe o no, no está interesado en saber de Dios. Ese es un pensamiento agnóstico. No, a mí no me interesa ese tema, para mí eso no es importante en la vida. Cosas como estas. Y el tercer pensamiento es el pensamiento religioso. Este pensamiento dice Dios existe conforme a mi religión, conforme a mis pensamientos. Entonces, este sí cree en Dios, pero cree en un Dios falso. En un Dios que él inventó o en un Dios que otra persona inventó. ¡Wow! Cree en un Cristo falso o cree simplemente en otra religión y ya. Así simplemente. Entonces, estos son los tres tipos de pensamientos que vas a encontrar cuando quieres evangelizar a alguien. Entonces, ¿cómo trabajar con estos pensamientos? ¿Qué necesitan estas personas? Dice 1 Corintios 1:22, los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No importa si buscan una señal, ¿cierto? Un ateo puede decir, no, pues muéstrame a Dios, deme una señal. O alguien dice, no, pues yo simplemente busco es sabiduría, ciencia acerca. Pues hermano, predicamos a Cristo crucificado y Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando usted predique a Cristo, no importa si es un ateo, no importa si es un agnóstico, no importa si es un religioso, predíquele a Cristo crucificado, predíquele del pecado, predíquele y ore por esa persona y muchos de ellos se convertirán. ¿Ok? Hay un tipo de evangelismo que es el evangelismo espontáneo. ¿Qué es ese tipo de evangelismo? Dice, Jesús acá se encuentra con un joven rico y
ese joven dice, ¿qué haré para ser salvo? Y el Señor le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y demuestra algunos de los mandamientos. Uno podría decir, es que la gente se salva guardando los mandamientos. No, Jesús sabía que nadie ha guardado los mandamientos a excepción de Jesucristo. Así que no estaba diciéndole los mandamientos para ver si era salvo. Jesús le quería mostrar el pecado que había en él. Pero este hombre, un poquito vanaglorioso, dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado. ¡Wow! O sea, este hombre no se quería dejar convencer de que era pecador. Todo esto he guardado desde mi juventud. Y así muchos empezamos a predicar el pecado y dicen, no, yo no soy pecador, yo no he hecho pecado. Entonces, cuando hay este caso, uno empieza a evaluar y a ponerle, decirle lo que hace Jesús, la técnica, ¿no? Mostrarle por medio de los mandamientos su pecado. Entonces le dice entonces Jesús mirando le amó. Wow, y aquí viene el tema del amor de Dios, ¿no? Le amó, no le odió por su mala respuesta, no le odió porque no querías decir que no era pecador, lo amó, compasión, recuerda. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí le pegó específicamente en su pecado. Pues este hombre que era religioso, este hombre tenía una mente religiosa. ¿Se ubica la mente? No era agnóstico, no era ateo, era religioso. Y este hombre que tiene una mente religiosa tenía un pecado. Su pecado era la avaricia. Entonces, cuando Jesús toca la avaricia, lo que él ama, que es el dinero, ahí viene la respuesta del hombre. Es cuando él tiene que decidir. Entonces, ya sabes cuál es tu pecado. Aquí le mostró su pecado. Después del pecado viene la solución, que es arrepentirse. Pero ¿qué hace él? Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. Y es aquí donde la persona toma una decisión. No todo evangelismo, recuerde, vamos a encontrar una buena respuesta o la respuesta de arrepentimiento, pero hay que precar de el pecado. Hay muchos que se ponen tristes porque no quieren dejar su pecado. En este caso, el hombre amaba el dinero y no quería dejar ese amor al dinero. En otros casos, la persona ama los pecados sexuales. En otros casos, la persona ama el alcoholismo. En otros casos, la persona ama el robo, o ama la mentira y no la quiere dejar. ¿Cierto? Entonces, pero nosotros por medio de la ley, de los 10 mandamientos, podemos mostrar el pecado al hombre y el Espíritu Santo redarguirle para que la persona vaya a arrepentimiento. O en este caso no se arrepiente. Evangelismo espontáneo, entonces, suele suceder con un desconocido en la calle, bus, etc. Puede buscarse o darse, o sea, es decir, puedo yo salir a la calle a evangelizar o simplemente voy por la calle o estoy en el trabajo y se me da que puedo evangelizar a alguien. Busco un punto de conexión, lo que llamamos preevangelismo, que nos conecta con la persona. Uso las 4 leyes espirituales que son el amor de Dios, Dios te ama, el pecado usando la ley, ¿cierto? Uso la ley para que esta persona pueda encontrar su pecado. Jesucristo es la solución para tu pecado, le muestro la gracia. Recuerde, primero le muestro la ley para poderle mostrar la gracia. Y si la persona acepta la gracia, entonces le pido o lo llevo al arrepentimiento buscando una decisión en la persona para que reciba a Cristo como su Señor. Y cuando termino este proceso, si la persona me lo permite, tomo su dato. Y esta es la debilidad del evangelismo espontáneo, es que la mayoría de las personas regularmente no dan datos, ¿cierto? Simplemente se van. ¿Ok? Entonces, pero debemos evangelizar porque la fortaleza de este evangelismo es que vamos a evangelizar a todo el que nos rodee. Viene otro tipo de evangelismo que es el evangelismo relacional. Lucas 19:4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Ese es Zaqueo buscando a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El evangelismo relacional, nótese aquí como Jesús le dice a Zaqueo, quiero estar en tu casa, quiero comer, quiero reposar, quiero pasar tiempo en tu casa, quiero que me hospedes en tu casa. ¡Wow! Lo que está buscando Jesús es una base relacional. Así que el evangelismo relacional no es algo simplemente espontáneo, sino que busca un proceso. Aquí vemos. Entonces, Jesús comió con Zaqueo, pasó tiempo con Zaqueo. En el evangelismo relacional buscamos relaciones profundas. ¿Sí? Se establece una base relacional.
conversaciones profundas, saber el corazón de la otra persona y que conozca mi corazón. Se busca no solo evangelizar, sino también hacer discípulos. ¿Sí? Entonces este evangelismo ya busca el discipulado. El evangelismo, lo otro que hablamos de ocasional, busca solo evangelismo, pero este se enfoca más en discipulado. Y por último, se continúa un proceso. Se mete a la persona dentro de un proceso para que tenga un crecimiento espiritual. Muy bien. Conclusiones. Reconciliar es un ministerio universal. Para todo aquel que ha sido reconciliado, debe reconciliar al mundo con Dios. El evangelismo espontáneo nos sirve para llevar el evangelio a todos. Wow, evangelizar a todos. Pero el evangelismo relacional busca ir y hacer discípulos a un pequeño puñado de ese todos que podemos evangelizar. Muy bien, hemos llegado al fin de este tercer tema.